el jefe del Estado dijo, como me han bloqueado todas las reformas en el Senado, voy a una consulta popular. Pero la pregunta es, la consulta tiene que pasar por el Senado. Entonces uno no entiende cómo va a ser ahí. Sí, la lleva al Senado, al Congreso, pero allá también tiene que pasar, ¿no? Él dice que aquí la reforma laboral y la reforma de la salud se la echaron detrás 8 de 14 senadores, pero que ya el plebiscito es a toda la plenaria. ¿Hay algún momento, tendrá éxito ese proyecto de plebiscito en el Congreso? Bueno, Alfonso, yo creo que el gobierno ha hecho algunas cuentas, digamos, de su fuerza, del respaldo que puede tener la solicitud de que se emita concepto favorable en relación con la consulta popular que el presidente de la República ha anunciado. Porque pues es necesario que ese concepto sea favorable, ¿no? No es una ley, Alfonso. Eso no pasa por comisión, eso llega directo a la plenaria. ¿Y hay un debate? En la plenaria. Hay un debate solo debate. ¿Y votan? En la plenaria y se vota. Es decir, son 102 o 108 senadores. Votan. En este momento creo que son 106. ¿Y para aprobar esa mitad más uno? La mayoría simple, sí. Ha habido consultas, creo que lo que hizo Álvaro Uribe fue consulta o plebiscito. Ha habido varias consultas en Colombia. ¿Cuáles, ¿no? por ejemplo? La que se promovió, recuerda usted que promovió el Partido Verde con Claudia López, la consulta anticorrupción. Eso pasó por el Congreso. Eso pasó por el Senado de la República. Pero era una consulta, la pregunta ¿cuál era? Si está de acuerdo con... ¿Está de acuerdo usted en que se vote tal y tal cosa, sí o no? Es lo que la gente debe votar. ¿Eran varias preguntas? Sí, en el caso de la consulta popular de Claudia López, la consulta anticorrupción, fueron como 6, 7 preguntas, si mal no recuerdo. ¿Y esa pasó? Creo que pasó un punto. Bueno, y el plebiscito del doctor Uribe, ese sí lo perdió, ¿no? Digo, plebiscito no, consulta del doctor Uribe, que eran varias preguntas. El doctor Uribe creo que lo que promovió fue un referendo, Alfonso. ¿Un referendo? Que es una figura distinta. Bueno, a propósito, entonces, doctor, ¿qué es referendo, plebiscito y consulta? Bueno, Alfonso, uno de los principios constitucionales, uno de los cánones filosóficos que informa el ordenamiento constitucional colombiano es el principio de la participación democrática. Colombia es una democracia participativa, lo que supone que el ciudadano, el pueblo, los ciudadanos que somos los que ejercemos ese derecho, podemos participar en determinadas eventualidades de manera directa en la toma de ciertas decisiones de carácter político. La Constitución, repito, consagra el principio de la democracia participativa, lo desarrolla en el artículo 103 cuando indica de manera puntual las 7 formas en que el pueblo puede manifestarse directamente con efectos jurídicos. Y en ese contexto de la democracia participativa hay 3 figuras que están allí contenidas: el referendo, el plebiscito y la consulta popular. Todas las 3 tienen un elemento común: exigen el pronunciamiento, la opinión del elemento gobernado, es decir, de los ciudadanos. Por eso se nos llama a que en las urnas expresemos nuestro parecer en cualquiera de las 3 eventualidades. El referendo, Alfonso, se convoca para que el pueblo se exprese sobre si está o no de acuerdo en introducir una reforma o incorporar al ordenamiento jurídico, valga decir, una norma de carácter legal o una norma de carácter constitucional. En síntesis, el referendo es el pronunciamiento que hace el pueblo en relación con la adopción, modificación o supresión de una norma jurídica. Una especial. Por ejemplo, voy a decir una cosa. ¿Usted está de acuerdo que se vaya a la Constitución la pena de muerte, por ejemplo? ¿Eso? Podría en un momento dado hacerlo, ¿no? Pero recuerdo puntualmente, Alfonso, que cuando se aprobó por el Congreso la ley de referendo, para que el pueblo se manifestara si estaba o no de acuerdo en modificar nuevamente el artículo 197 para permitir una segunda reelección del presidente. Entonces lo que se trata en la figura del referendo es que el pueblo diga sí o no estoy de acuerdo en que se introduzca esa modificación. Y en eso fue sí.
No hubo porque los referendos exigen revisión constitucional previa, es decir, antes de que se entonces y ahí fue cuando la Corte Constitucional declaró contrario al texto supremo del Estado, a la Constitución, y por eso no hubo referendo. Es decir, eso fue cuando estaba terminando el segundo mandato el Uribe. Presidente Uribe. Ahora, pero como no se podía reelegir, ¿cómo hizo Uribe? ¿Se hizo un referendo para que pudiera continuar? ¿Qué fue lo que pasó? No. El presidente Uribe es elegido en el año 2002 por el mecanismo normal. Es reelegible en el año 2006 porque se modificó la Constitución vía Congreso de la República. Vía Congreso, no hubo referendo. No hubo. Primera, la modificación primera que permitió la reelección del presidente Uribe y que dejó consagrada por algún tiempo la figura de la reelección presidencial fue vía Congreso directamente, por acto legislativo. En esos episodios que usted recordará, estuvieron teñidos de corrupción. Y un amigo de Laurencio. Sí, y algunos otros también. Estuvo en la cárcel. Muchos. Amigos y enemigos de Laurencio estuvieron ahí comprometidos en ese hecho. Bueno, sí. Cuando se intentó la segunda reelección, volver a modificar la Constitución para permitir una segunda reelección, valga decir un tercer mandato del presidente Uribe, el Congreso, que se la sabe todas, dijo, nosotros apoyamos, pero no lo hacemos directamente, porque ya vivimos la experiencia pasada y no tenemos como autoridad moral, pero aprobamos expedir una ley de referendo para que sea el pueblo el que diga directamente si modifica o no la Constitución, y por eso expidió una ley de referendo donde se nos iba a preguntar si estábamos de acuerdo sí o no en modificar la Constitución para permitir una segunda reelección del presidente. La Constitución determina que las leyes de referendo deben ser objeto de consulta o de revisión constitucional, de revisión de constitucionalidad previa antes de que se realice el referendo. Y la Corte, obviamente, al hacer esas revisiones, cuando decimos que encontró que esa ley que convocaba el referendo era inconstitucional, por eso hasta ahí llegó la figura de la reelección, los intentos de una nueva reelección del presidente Uribe, y es ese mismo día cuando se anuncia la candidatura del presidente Santos. Pero bien, la segunda figura... Eso es referendo. Eso es referendo. El referendo es el pronunciamiento del pueblo respecto de... Para reformar la Constitución. Para reformar una norma jurídica. Una norma de la puede ser una ley. Sí, claro. Sí, puede ser una ley. Incluso pueden ser disposiciones del ámbito local o territorial. 2. La figura del plebiscito. Sí. Otro mecanismo de participación directa del pueblo en la toma de decisiones de carácter político trascendentales, en la cual se le pregunta por el Ejecutivo, por el presidente de la República, que se pronuncie respecto de una decisión que a él le corresponde tomar. Por ejemplo, lo que hizo el presidente Santos, cuando nos convocó a un plebiscito para que dijéramos si estábamos de acuerdo los colombianos en suscribir o no los famosos acuerdos de La Habana. Ya, perfecto. Entonces, el pueblo se opina. ¿Están ustedes de acuerdo, por poner un ejemplo aquí un tanto trivial, en que hagamos un puente desde Barranquilla hasta Bogotá? Sí. Entonces, el pueblo dirá sí o no, porque es una decisión que le compete al Ejecutivo y por eso solo él tiene la potestad. No tiene que ir al Congreso. No tiene que ir al Congreso en términos de aprobación de tiene la decisión, no. Hay que informar al Congreso para que el Congreso efectivamente haga un pronunciamiento favorable que lo permita, pero me refiero es al contenido de la decisión. Sí. Pero el presidente, además que perdió ese plebiscito el presidente Santos, sí, pero hizo todo lo contrario. Llevó al Congreso después la iniciativa para que vía Congreso se adoptaran las decisiones que finalmente se implementaron. Y la tercera figura es esta, de la consulta popular. Consulta. Sí. En la cual, de igual manera, se nos consulta a los ciudadanos. ¿Son varias preguntas? Sí, pueden ser varias. Varias. Para que expresemos nuestro parecer, nuestra opinión, digamos, nuestro sentir político respecto de una decisión de carácter trascendental dentro del Estado. ¿Sí? Dentro del Estado, que es justamente lo que se propone el presidente con la consulta que anunció en el día de ayer, que los ciudadanos digan si están o no de acuerdo con que el Congreso expida las leyes que han dado lugar a este suceso, las leyes de la reforma laboral y la reforma a la salud. Es decir, se hace la consulta, se hace 7 preguntas. Por ejemplo, una de ellas, ¿está de acuerdo usted que se reforme la salud? Entonces dice sí o no. Sí, y habrá que decirse en qué términos, por supuesto. Sí. Esa decisión es obligatoria, Alfonso. ¿De obligatoria qué? Es decir, si el voto favorece
la opinión en el sentido reformar la salud. De reformar la salud. El gobierno tiene que reformar la salud. No, el gobierno no, el Congreso tiene debe que aprobar. Proceder a expedir la ley correspondiente en los términos. No tiene que ir a consulta ni nada, sino tiene que aprobarla. Es obligatoria, es vinculante la decisión. Aprobarla, es vinculante. Es vinculante. Si el Congreso no lo hace dentro del término que el ordenamiento jurídico le señala, el presidente de la República, creo que son 20 días, 30 días, sí. El presidente de la República dentro de los 15 días siguientes puede, mediante decreto que tiene la característica de fuerza de ley, tiene control constitucional de la Corte, adoptar la medida. Bueno, oiga, qué bien explicado. Por eso es que el doctor Julio Enrique Avellaneda, constitucionalista, profesor además, él no viene aquí por la mañana a veces porque es profesor a las 6 de la mañana, y gracias por venir hoy porque justamente estaríamos aquí peleando, no, ¿qué es esto? Y yo, que no, ¿qué es esto? Que a mí me parece, no, vea. Eso va a quedar derecho. Seguramente aquí van a subir esta aclaración para que dejen puras especulaciones, porque la gente comienza a opinar. No, ya el doctor dijo cómo era. El otro asunto es que la gane o la pierda. Sí, esa es otra suerte. Sí. Ahora, Alfonso, tiene unos efectos políticos, apartémonos un poco de la cosa puramente puntual de la decisión sí o no respecto de los temas consultados. Tiene un gran efecto político, en mi opinión. Esta es la apertura de la campaña presidencial. Aquí se van a medir las fuerzas de los que están en una orilla y los que están en la otra. Y muy inteligente Petro, ¿no? Porque prácticamente es inteligente el tipo. Es el anuncio preelectoral, el inicio de una campaña electoral a la que va a tener. Algunos dicen que el gobierno está haciendo campaña electoral, pero esto va a llevar a que los adversarios del gobierno tengan que entrar a esa campaña electoral. Y es más, sea participando activamente, es decir, invitando a la gente a que vote negativamente, o sea, promoviendo la abstención electoral en la consulta. O diciéndole que vote no. ¿Y hay un marco legal de votación? Sí, la pregunta de Laurencio es muy buena. Por eso decía, la estrategia de quienes se opongan a votar positivamente la consulta puede ser invitar al pueblo a que vote no, pero de igual manera pueden ejercer una acción de abstención activa. Uno puede no votar, es decir, ¿cierto? no voten. ¿Por qué razón? Porque como anota Laurencio, la consulta, para que tenga efectos jurídicos, debe primero tener un umbral. El umbral es el 30 por la tercera parte, creo, de los ciudadanos que integran el censo electoral. Es decir, los que están en capacidad de votar, ¿no? ¿O no? Deben participar en la consulta por lo menos la tercera parte de los ciudadanos que estamos inscritos en el censo electoral. Si el censo electoral en Colombia, en cifras rápidas, es de 40 millones, debe haber un mínimo de participación en la consulta de por lo menos 13.300.000 y pico de ciudadanos. Para que tenga validez, porque si apenas votan 10 millones, la consulta no sirve para nada. No llegó al umbral. Ahora, acreditado ese umbral, tiene la segunda parte. ¿Quién gana? Gana el que tenga, obviamente, la mayoría, el sí o el no, la mitad más uno. Y ahora, prácticamente anoche, a las 7 en punto, arrancó la campaña al Congreso y a la presidencia. Básicamente a la presidencia de la República, porque en la polarización que hemos venido viviendo de tiempo atrás, aquí va a haber un escenario de enfrentamiento. Y un escenario de enfrentamiento que es un preaviso, en mi sentir, la manera como veo los acontecimientos políticos, de lo que van a ser las elecciones presidenciales en el año 2026. Que la consulta popular, además de permitir que los ciudadanos participemos directamente en la toma de las decisiones políticas, permite que cuestiones complejas sobre las cuales haya enfrentamiento ejecutivo-legislativo sean dirimidas por el pueblo, evitando así una parálisis en la adopción de dichas decisiones. ¿Por qué temerle a que finalmente el pueblo diga, para salir de estos impases, para zanjar estas diferencias que nos tienen, como dice la Corte, en una vieja providencia, en un estado de parálisis, claro, de interinidad, de zozobra, de inseguridad, de incertidumbre, pues que el pueblo finalmente diga sí o no. No vería en principio por qué razón los adversarios a las propuestas de ley que van a ser objeto de la consulta popular se nieguen a decir que el pueblo tome la decisión final. Es una actitud abiertamente democrática.